Ya le puse grabar. Voy a aprovechar antes de compartir mi pantalla y voy a tomar la asistencia. Vamos a ver que se abra aquí mi panel. Hoy sí estamos casi todos. Tengo que dar 2 pantallazos para poder tomar las asistencias. ¿Alguien que me pueda hacer favor de leer lo que continúa en nuestros ejercicios para que no los tenga ahí esperando? En lo que se comparte también mi pantalla, por favor. No sé si alguien tenga su documento por ahí. Nos quedamos en el ejemplo ilustrativo, licenciada. Sí. Determinar la probabilidad matemática de obtener un 4 cuando se lanza un dado. No carga una sola vez. Aplicación del procedimiento. 1. Establecer el número de sucesos favorables al fenómeno bajo estudio. En este caso es 1. Por cuanto uno solo 4 existe en todo el dado. Este número que está impreso en una de las caras del mismo. Entonces existe una sola probabilidad real de obtener favorablemente un 4 en lanzamiento. Así, H, el número de sucesos favorable, será 1. ¿Sigo, licenciada? Sí, por favor. 2. Se deduce el número de sucesos posibles al lanzar un dado. Es el número de formas distintas en que puede desarrollarse el fenómeno. Si el dado posee 6 caras, no menos ni más que 6 maneras diferentes puede caer el dado si se lanza al aire independientemente de la fuerza que se aplique. Así, n, el número de sucesos posibles, que de acuerdo al ejemplo serán 6. 3. Se obtiene el coeficiente de esta operación de matemática simple. Así, P, entre paréntesis está E diagonal 6, que es la división 0.16666, igual a 0.17 o el 17%. El 0.17 es el resultado matemático o la probabilidad teórica de que suceda favorablemente el evento o suceso que se desea experimentar. Gracias. No sé si ahora ya tienen compartida mi pantalla. Ya, licenciada. ¿Y si es lo del tema que estaba leyendo nuestra compañera o es el ejercicio? ¿Alguien que me pueda leer qué están viendo en pantalla? Probabilidad teórica o matemática. Ah, entonces no. Voy a dejar de compartir ese el ejercicio que les voy a mandar. Ok. De lo que nos acaba No, pero sí fue lo que ella leyó. ¿Sí es eso? Sí, Ah, sí ok. es eso lo que Pati leyó. Bueno, pero ya lo había quitado. Vamos a ver de compartir. Nótese que hay una parte de información de la que nos leyó nuestra compañera que decía de diferentes variables. Quiere decir que nosotros estamos tomando muchas veces solo ciertas situaciones o cierta información para poder determinar esa probabilidad y puede que no la tomemos toda. A eso se le llama ceteris paribus. Repito, es ceteris paribus, que significa que nosotros vamos a tomar un dato y los demás los vamos a dejar quietos, ¿no? Por ejemplo, ahí hablaba con la fuerza de que tiremos el dado. También esa es otra variable que nosotros muchas veces no consideramos cuando estamos hablando de estos ejercicios. Quiere decir que incluso la posición en que nosotros vamos a estar para poder lanzar el dado también tiene que ver con que la probabilidad de que nos caiga el número que nosotros queremos obtener. Por ejemplo, ya no vamos a hablar de 6, vamos a hablar de 4. Entonces está la variable de cómo me voy a parar, la variable de la fuerza en que lo voy a lanzar
La variable del tamaño del dado que estoy lanzando. Cuarta, el dado, ¿cómo está estructurado? Porque si ustedes se dan cuenta, muchos dados son cuadrados, esquinas puntiagudas. Pero hay dados que las esquinas no son puntiagudas, que las han hecho ahí un poquito, tratando de hacerlas como un poquito de redondas para que no lastimen. Pero eso también provoca que nuestro dado ruede más y no nos vaya a dar el dato que nosotros queremos. Todas esas son variables, así como las vimos anteriormente, pero no siempre podemos establecer todas las variables para obtener las probabilidades. Entonces, no siempre vamos a tener una probabilidad segura o certera. ¿Ah? Va a depender de qué es lo que estemos hablando. Si podemos aplicar todas las variables, entonces ya sabemos nosotros que sí podemos tener una probabilidad segura, ¿verdad? Que es parte de la explicación de la aplicación del problema que acabamos de ver. Si ustedes ven, el trabajar probabilidades es bien sencillo. Lo que tenemos que hacer nosotros es identificar cuántos casos posibles son, porque los casos que nosotros queremos, los favorables, los que van en el H, ya sabemos nosotros, el mismo problema nos lo va a plantear, nos va a decir cuántos casos favorables nosotros queremos obtener. Pero nosotros en muchas otras ocasiones no nos dan los casos posibles que hay. Ahí es donde nosotros tenemos que analizar bien y leer bien para saber qué es lo que nos están pidiendo y qué cantidad de casos posibles hay. Otro ejemplo ilustrativo tenemos acá. Determinar el valor de probabilidad de no obtener el número 4 al lanzar un dado no cargado al aire una sola vez. ¿Qué significa un dado no cargado? Bueno, como les decía yo, estos ejemplos son muchas veces de los juegos del azar. Y aquellos que sí han participado en varios juegos de eso, o incluso han entrado a esos juegos que están en los centros comerciales de loto, si no estoy mal, los dados están cargados, o sea, los dados tienen un peso por dentro. Eso significa, para aquellos que les dio curiosidad de saber por qué dice dado no cargado. Entonces, aquí nos habla entonces de aplicar un procedimiento. Ya en los ejemplos anteriores habíamos visto qué probabilidades hay de que me caiga el número que yo quiero. Ahora estoy viéndolo del otro lado. ¿Qué probabilidad hay que no caiga el número que quiero? Entonces, en este caso, los casos favorables no va a ser 1, como habíamos visto cuando queríamos el 6. En este caso van a ser 5. Porque lo que no quiero es que caiga el 6. Entonces, ¿cuáles son los otros casos que sí van a caer? Del 1 al 5. Entonces, ahora nuestra H ya no es 1, sino va a ser 5. Y nuestros casos posibles en este ejemplo de los dados siempre va a ser 6, porque el dado es siempre de 6 lados. Veamos qué dice la aplicación. En este caso, el número de sucesos favorables son 1, 2, 3, 5 o 6, porque lo que no queremos es el 4. Es decir, que existen 5 casos diferentes en que se puede desarrollar el fenómeno y que favorecen el experimento que se desea, en vista de que se solicita el valor de probabilidad de no obtener un 4. Por lo tanto, H, el número de sucesos favorables será 5. Y en los casos posibles en que pueda suceder todo el fenómeno, como se sabe, siempre 6, pues existen 5 favorables y 1 desfavorable, pero no imposible. Entonces, nuestra N siempre va a ser 6. Entonces, aquí ya nuestro coeficiente cambió. De un 17% de probabilidad que me cayera el 6, ahora es un 83% aplicado nuestra fórmula de que no me caiga el 4. Que me caiga el 1, que me caiga el 2, que me caiga el 3, que me caiga el 5, que me caiga el 6, pero no quiero el 4. Es un 83%. Es mucho más seguro que no me caiga lo que yo quiero que a que sí me caiga lo que yo quiero. Eso es el porcentaje que estamos viendo. Ya vemos la aplicación en el numeral 3, donde es 5 dividido 6 igual a 0.8333 o 83%. Y así tenemos varios ejemplos aquí que nos va explicando. Por ejemplo, el otro es determinar el valor de probabilidad de obtener un número igual o mayor a 4 en el lanzamiento de un dado no cargado. Si es un número igual o mayor a 4, ¿cuántas probabilidades favorables tenemos que nos caigan los dados? ¿Alguien que me pueda indicar?
sin leer, por favor. Ok. Aquí lo que nos están diciendo es que si es un número igual o mayor a 4. Entonces, si el dado tiene 6 lados, ¿qué probabilidades hay que me caiga el 4? E inclusive, porque dice igual, el 5 o el 6. Son 3 casos que al tirar el dado me caiga el 4, el 5 o el 6. Entonces, son 3 casos favorables de tiro contra los 6 que puedo tener. Entonces dice el numeral 1, el número de sucesos favorables al fenómeno investigado es 3, ya que solo puede caer o un 4, o un 5, o un 6. Y ahí ya ahí termina el conteo de números impresos del dado, por ser una figura geométrica de solo 6 dados. Y nuestros casos posibles siguen siendo los 6 lados. Por lo tanto, ahora nuestra fórmula va a ser H dividido N. H va a ser 3 los casos favorables que tenemos. N6, que siguen siendo los 6 lados del dado. 3 dividido 6, punto 50. Quiere decir que hay la mitad de la probabilidad de que sí me caiga un 4, un 5 o un 6 cuando tire ese dado. Nótese que la fórmula sigue siendo igual. ¿Qué estamos haciendo? Analizando cada problema para saber las respuestas que tenemos que dar. En este ejemplo ilustrativo de la probabilidad de tener un número igual o mayor de 4, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta matemática es 0.50 o 50%. ¿Y cuál es la respuesta al problema? La respuesta al problema va a ser la probabilidad de obtener un 4, 5 o 6 del dado es de un 50%. Esa es la respuesta que ustedes tienen que poner en cada uno de los problemas que se les vaya a dar. ¿Por qué les hago esta observación? Porque en el ejercicio que voy a dejar subido el día de mañana, porque no va a ser hoy, el día de mañana, adicional a los ejercicios de probabilidad, ustedes van a ir viendo esos ejercicios y se van a dar cuenta que tienen que darle respuesta. Entonces explico. Nos vamos a quedar aquí porque ya son las y 5. 55, perdón. Faltan 5 para terminar la clase. Voy a subir 2 ejercicios. Otro de tendencia central, media, moda y mediana, donde son problemas. Ustedes tienen que identificar de qué estamos hablando para ver qué fórmula tienen que aplicar. Y le tienen que dar respuesta al problema. No vayan a dejar solo la respuesta numérica. Por eso acabo de explicar cuál es la respuesta numérica y cuál es la respuesta final del problema. Y 2, voy a subir ejercicios de probabilidades, de los cuales solo van a poder trabajar la primera parte. Por favor, no vayan a perder esa hojita entonces, porque aquí ya vienen todos los demás ejercicios de los temas que vamos a ir viendo. Pero ustedes van a poder trabajar solamente los primeros 6 ejercicios de lo que ya vimos el día de hoy. Para el siguiente día de clases, entonces tienen 2 tareas que entregar. ¿Por qué se las puse juntas? Porque sé que son sencillas de entender y de trabajar. Por lo tanto, no les tiene que causar problemas de hacer los ejercicios. Nuevamente les recuerdo, no los hagan al final de la semana porque se van a aturdir, se pueden confundir y pueden no darles tiempo de entregar tareas. Con que hagan una tarea de cada uno de los ejercicios por día, va a ser más sencillo para ustedes y los va a mantener frescos en cuanto a la información que estamos viendo, para que no nos vayamos a perder ni nos vayamos a confundir con las siguientes fórmulas que vayamos a ir trabajando. Entonces, del material, por favor, continúan leyendo hasta llegar al tema, les voy a indicar, probabilidad estimada o empírica. Entonces, hasta ahí pueden terminar de leer. No significa que no puedan seguir leyendo. Lo que pasa es que ya después de eso no lo hemos visto y no lo hemos platicado aquí en clase. Pero hasta ahí vamos nosotros ahorita para que vuelvan a leer sus materiales y puedan resolver sus ejercicios. Ya saben que me pueden contactar en el teléfono vía WhatsApp o llamarme inclusive. Ya hemos platicado con otras personas vía teléfono porque por WhatsApp no nos comprendíamos.
Entonces podemos trabajarlo de esa manera. Ya saben que si no les puedo contestar en el momento, yo les respondo posteriormente o les indico, les llamo después, etcétera, ¿verdad? Para que ustedes puedan trabajarlo. No lo dejemos a última hora. Les comento que tanto el día de ayer y principalmente el jueves estuve recibiendo muchísimas WhatsApps preguntándome dudas sobre los ejercicios. Y cuando ya son varias personas, o tiendo a confundirme a dar la respuesta que me están preguntando, o no me da tiempo, porque recuérdense que, pues, gracias a Dios tenemos trabajos, muchos tenemos trabajos, y estando trabajando en casa, es más tiempo que se invierte, los jefes se les olvida que tenemos vida personal. Entonces me cuesta contestar un poquito más y me lo dejan a último día y me escriben casi que todos al unísono. Entonces tratemos de irlo trabajando poquito a poco en las clases. Ya saben, cualquier duda, estamos para servirles. Y ahora que sí ya se grabaron los 2 temitas, pues los vamos a estar subiendo, pero voy a estar subiendo los videos hasta el día lunes. Este fin de semana no puedo subirlos, los voy a estar subiendo el día lunes para cualquier consulta de sus videos. Ya saben, están en el YouTube. El mismo link pueden ustedes referirse para buscar un video y después buscar los demás videos. O me buscan a través de Silvana Guzmán con la florecita de imagen que ya hemos visto anteriormente que tengo yo aquí en el Zoom también. ¿Alguna duda o consulta antes de concluir la clase? Por el momento no, Liz. No. Ok. De acuerdo. ¿Tema para el parcial? Sí, este es tema para el parcial. Ya para el segundo parcial viene ejercicios de media, moda y mediana y todos los temas que vamos a ver de probabilidad. Esos 2 temas, porque probabilidad es extenso, es lo que nos va a entrar en el segundo parcial. Desde ya se los estoy comentando para que ustedes puedan empezar a estudiar. Y también viene teoría. Por favor, no dejen de estudiar teoría. Ok, entonces nos quedamos hasta aquí. Nos vemos el próximo día de clases. Pasen buen fin de semana.